Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 822. Hay una crónica, señoras y señores, que quisiera leerla y a la vez permitir que nuestros invitados, no permitir, sino solicitar que nuestros invitados tengan la bondad de comentarla. Una crónica del diario El Universo. Sí le falla la derecha un poquito, la izquierda la tiene espléndida, nuestra compañera. Digo, el oído. No, le estamos molestando porque es un día viernes. Aquí está Alexis Mera. Negociaciones para el retorno de Odebrecht las hizo Glass. Esto hemos leído desde muy temprano, ¿verdad? Verónica ya comenzó manifestando que en su declaración ante la fiscal Diana Salazar, rendida el pasado 31 de julio, ya en ese entonces el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, afirmó que las negociaciones a fin de que Odebrecht regrese a nuestro país las había hecho el entonces ministro Jorge Glass. Yo recuerdo el vuelo de una aeronave, una de las dos. Creo que fue en el avión más antiguo, en el primero que compró Correa, que viajaron al Brasil con ocasión de algún evento importante. Y ahí hicieron un intercambio a distancia de opiniones y de comprometimientos con el mismísimo presidente Correa. Y en ese entonces también el señor, ¿qué era en ese tiempo? Ministro. Estamos hablando del 2000, el 2010. Sí. 2010 era encargado. ¿Era ministro de hidrocarburos? Era ministro de hidrocarburos, pero tengo entendido además que era encargado del área estratégica desde el 2008. Estoy ya hablando con uno de mis invitados, el doctor Alfredo Vergara. Bienvenido, doctor. Y nos honra también con su presencia el académico señor doctor Gabriel Hidalgo. Bienvenido, doctor. Bueno, la verdad es que dice que Alexis Mera, negociaciones para el regreso de Odebrecht las hizo Glass. Y ayer también, no sé si se le fue o algo se las trae, porque también perjudicó a Glass el mismísimo Mera con una declaración inculpándolo de algo adicional. A ver si Verónica, que revisó conmigo esta información esta víspera, nos da una manito para saber qué es lo que dijo ayer, que igualmente dijeron esto va contra Glass directamente, y la formuló el mismísimo secretario jurídico de la presidencia, no en los de ayer. Bueno, ¿qué estará pasando adentro, doctor Ortiz? ¿Qué estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando adentro? Bueno, Galo Chiriboga, en nuestro medio, el ex fiscal Galo Chiriboga respondió las acusaciones que realizó en su contra el ingeniero Carlos Pareja Llanuselli. Pero cuando entramos nosotros a la temática de Odebrecht, de retorno al Ecuador, al inaugurar la represa central San Francisco, el expresidente Rafael Correa hacía la siguiente recomendación a empresas como Odebrecht y decía: sabemos que donde mayores niveles de corrupción existen es en la contratación pública. Sabemos que ya está establecido 25% en comisiones. Señores de Odebrecht, con todo respeto, señores de Andrade Gutiérrez, de Camargo Correa, todas las transnacionales y empresas extranjeras que fusionan el país, esto se acabó. Sí, esto se acabó. En el 2012, el exmandatario
como acaban de escuchar, Rafael Correa mencionaba nuevamente ahí a manera de bienvenida a Odebrecht. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Entrevistado por el periodista Hernán Higuera para el programa Visión 360, el director de Odebrecht en Ecuador, el señor Webb, Mauro Webb, que estuvo aquí algunos días, no sé si continúa en territorio ecuatoriano, fue consultado sobre el interés que tenían ellos en incrementar las obras y retornar al país. Esto fue lo que dijo. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. Y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica, la posibilidad que estas cantidades, que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. He dado a conocer algunos cortos de declaraciones que no tienen una directa vinculación con lo que tratamos de explicarnos. Y es el hecho de que Alexis Mera hace dos sugestiones a una responsabilidad importantísima del vicepresidente de la República. Y ahí nos averiguábamos ayer y decíamos, eso es algo así como cuidar el pellejo, lo que está ocurriendo con Alexis Mera. Al capitalizar exclusivamente en el vicepresidente Glass toda la responsabilidad de las cosas complicadas. No sé qué opinan ustedes, distinguidos invitados. Quiero que tenga la bondad de nuestro invitado, el doctor Gabriel Hidalgo, de hacer una valoración de estas declaraciones de Alexis Mera, especialmente en el sentido de responsabilizar no al presidente de la República, que fue el que se amigó con Lula, bueno, siempre fueron buenos amigos, compañeros de aventura, desde esa gloriosa para ellos cita con Fidel Castro en alguna de las ciudades brasileñas, donde redactaron y construyeron ese documento importantísimo que ya trajo desde la isla el comandante Y entonces el señor comandante Castro instruyó a todos los mandatarios de factura progresista, socialista, y entregó la metodología de dominio que comenzó a regir, señores oyentes, tanto en Brasil como también en Argentina. Y también intentaron en el Perú, pero no pudieron. Lograron varias veces, casi una década, totalmente una década, en el Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica, en los países pequeñitos del Mar del Norte de Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, para salvar el pellejo, dicen, ni yo, como secretario jurídico de Presidencia, y tampoco vayan a pensar que el señor presidente Correa fue el que motivó esto. No, es al revés. El señor presidente Correa lo recibió en su despacho al presidente Lula cuando vino con este planteamiento. Ustedes recuerdan perfectamente. Ahí lo recibió y la hecha de a buenas, perdonen por la forma como digo, la hecha de a buenas se facilitó y produjo el retorno de los brasileños con más y más contratos, porque ahora ahí sí les esperaron hasta para ponerles corona de contratos,
Por todas partes se veía contratos y contratos. No se deje mentir, fiscal Diana Salazar, no se deje mentir, porque usted también vivía entre nosotros y recuerda claramente, eran titulares de primera plana, con fotografías y todo. El que motivó este reencuentro comercial de mutuo interés, entre comillas, de mutuo interés político, pero de desgarre económico para nuestro país, porque nos aprovecharon tremendamente los caballeros brasileños, tomándose prácticamente todo un calendario de la época de oro en recursos que comenzó a brillar en nuestro país. Una cantidad de recursos que le pido al doctor Alfredo que tenga la bondad de recordar el monto del boom petrolero que ocurrió justo cuando se instalaban estos caballeros en la especie de dictadura que han manejado en nuestro país. Y entonces, estos caballeros del movimiento Alianza País, con su líder a la cabeza, después de esta sacada a patadas que repetía en cada discurso, yo le saqué a patadas a estos ladrones brasileños, vino Lula, arreglaron las cosas, se pusieron de acuerdo y ahora le culpan a Glass, porque ya es, digamos, pañuelo mojado, ¿no? Ya la cosa ya me parece que no tiene sentido. Ya no hay futuro para el señor vicepresidente. Y él no protesta. Entonces, que Mera haya ido de nuevo con este cuento de que las negociaciones para el retorno de Odebrecht al Ecuador las hizo Glass, quiere decir que el presidente Correa les dice, cuidado, me nombren, me otorguen esa responsabilidad, que sí la tengo, pero que este momento el más caído tiene que afrontar esto, asimilar esto que va a ser muy comentado por las cosas que vamos a seguir descubriendo en la trama de contratos, especialmente con los brasileños, y no solamente una compañía, siempre es Odebrecht. Ya van ustedes a conocer de las otras compañías, y ya van a conocer de lo que pasó con los chinos. Esto de a poco. Entonces yo le quiero, Gabriel, solicitar a usted que nos recuerde a su manera, estudioso como es, catedrático, universitario como es, cómo se produjo el retorno de Odebrecht desde su punto de vista a territorio ecuatoriano. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor, al doctor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Alfredo Vergara. Y un saludo también a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Quiero empezar, Gonzalo, enviando mi saludo de solidaridad a las víctimas del atentado en Barcelona. Entiendo que ya hay 2 víctimas ecuatorianas. Así es. Y esto tiene que conmovernos a todos los ecuatorianos. Yo quiero enviar un saludo a través de estos micrófonos porque hay familiares de esas víctimas aquí en el Ecuador que seguramente recibirán nuestro saludo a través de las amplias ondas de esta radio tan sintonizada en todas partes del país. Bueno, mire, a mí me parece que la negociación que ahora resulta que responde a parámetros técnicos siempre respondió a parámetros de naturaleza política. Está claro que las denuncias de las delaciones, de los videos que se filtran a través de la prensa internacional, que están siendo objeto de análisis de la justicia brasileña, dicen de un caudal de recursos que se utilizaban para las campañas políticas de Alianza País. ¿Cuántas? No está claro. Para favorecer a qué candidatos no está claro. Lo que está claro es que el tío y padre emocional del vicepresidente Glass aparece en los videos pidiendo dinero para un tal Vidrio. Vidrio, JG y otros apelativos han sido utilizados para denominar, según las delaciones, posiblemente al vicepresidente Glass, asunto que es negado por el aludido. Sin embargo, ponen en cuestión un asunto que no se responde, como ahora se trata de desviar, en un asunto técnico.
en el estado de las turbinas, en el estado de los procedimientos contractuales. No, sino que trata de cambiar el foco de atención al asunto técnico y se trata de un asunto político. Yo agregaría algo más, Gonzalo, y es que esta interpretación política acusa también la legitimidad de las elecciones, no solamente de las últimas, las presidenciales, las legislativas, sino también tal vez otras del mismo tipo como las seccionales. Hay que preguntarnos entonces, ¿cuáles de esas elecciones están manchadas por recursos internacionales, recursos deshonestos, recursos de la corrupción y que llegaron a financiar las campañas, que era tal y como Concienciado y Rivera negocian? Necesito plata para la campaña de vidrio. Bueno, hay que considerar que no hay un procedimiento en el Código de la Democracia para declarar nulas las elecciones, salvo dentro de los 3 días posteriores a la proclamación de resultados. La proclamación de resultados la realiza el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el único actor con capacidad de poder impugnar los resultados a petición de parte, por supuesto, pero dentro de los 3 días posteriores, y lo hace ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos dominados por el correísmo. Perdone, doctor, una pregunta que no está aislada, digamos, de lo que usted está bondadosamente explicándole a nuestro público. Usted que es estudioso y es catedrático universitario y ha hecho un importante seguimiento de la forma como han venido operando en los últimos años, desde los abuelos, luego los padres y ahora los hijos de las principales fortunas del Brasil, que se canalizan a través de la oferta constructiva y financiera de estas empresas. Marcelo Odebrecht Nieto, el actual preso, digamos, el que está buscando a toda costa. Norberto. Norberto, sí, tiene toda la razón. Norberto vino e incrementó el método de apoyo, de persuasión, de logro de gratitudes infinitas de gobiernos y cuadros políticos que se veían con mayor posibilidades de tener éxitos electorales en los diferentes países de América Latina, eran tentados. Y luego ya aprendieron. ¿Y cómo vas a hacer tu campaña? No, es fácil. Me voy a Río, me voy seguramente a Brasilia y consigo el financiamiento. Ya me he escrito con fulano de tal. Este hombre se dio el gusto de delegar en misión como una especie de ministros plenipotenciarios, hasta dándoles esa relevancia protocolar a gente como este caballero, que ya es muy popular en el Ecuador, don José Concienciado Santos, uno de los delatores más importantes para el caso ecuatoriano y de otros países, pero les daba también prácticamente una designación como representantes máximos de todas las negociaciones con los cuadros corruptos de la política y de la administración pública de nuestros países. Así es lo que han logrado rescatar la mayor cantidad de contratos. Pero el instante, doctor, en que hagan un inventario severo de todo lo que ha hecho el empresariado brasileño, ¿qué otras empresas aparecerán? Yo me acuerdo de una, la OAS, con la que Odebrecht peleaba durísimo por ganarse los clientes corruptos y los contratos de obra pública más significativos. Pero este invento, ¿desde cuándo floreció, digamos, o esta metodología de contratación o de hacerse de los convenios más importantes de empréstitos y de construcción de estas empresas brasileñas?
Si eso continúa hasta este momento y en qué dimensiones usted ha investigado, hay obras inconclusas que siguen adelante, pero en silencio, en este mismo gobierno, con los mismos actores gubernamentales. ¿Qué le parece esta propuesta? A ver si es tan amable en complacerme. Usted acaba de decir, Gonzalo, algo que es fundamental para el tratamiento de este asunto. ¿Desde cuándo está Odebrecht operando en Ecuador? Pues algunos sostienen que desde el retorno a la democracia, algunos años en lo posterior, pero ¿desde cuándo entra a influir en el comportamiento de la política desde que el correísmo gobierna en el país? Pues hay que considerar que ya en la constituyente de Montecristi se expidió una reforma para eliminar el informe previo de la Contraloría. Ahora resulta que es muy necesario el informe previo de la Contraloría precisamente porque se curaron en sano para intentar evadir la posibilidad de que la Contraloría audite esos recursos que precisamente provienen de estas fuentes ilícitas. Ahora hay una reciente reforma que es la constitucional, la reforma constitucional inconsulta, que se puso en vigencia a partir de diciembre del año pasado y que, por ejemplo, elimina la capacidad de poder auditar la gestión de los organismos públicos, cosa que llama la atención, pues porque los asambleístas del bloque de Alianza País dicen que como ahora ya no existe esta capacidad que tiene la Contraloría, entonces ya no puede auditar sus gestiones. Pues hay que recordarles a los asambleístas de Alianza País que pues esto se enseña en el primer año de Derecho y en el primer año de cualquier profesión que se estudia en las ciencias sociales, que no existe retroactividad de la ley. De tal forma que yo diría que Odebrecht está aquí en el Ecuador, pues desde que se posesionó del Ecuador, en tanto se posesiona también el correísmo y entra a gobernar aquí el chavismo a través del presidente Correa. Quiero responder a su pregunta inicial. ¿En qué condiciones llega Odebrecht? Odebrecht llega no solamente a participar de los privilegios del negociado de la corrupción en Ecuador, sino que además también llega a intentar influir en elecciones tal y como está señalado en las delaciones, cosa que pone en cuestión la legitimidad, la idoneidad de las elecciones. Y eso no quiere decir que solamente tiene responsabilidad en eso. ¿A favor de quién la influencia brasileña? Del movimiento oficialista, del Partido Alianza País, precisamente porque era el partido pues que a través de sus políticas... Permisible para este tipo de entendimientos. Especialmente quienes ostentan el poder. Yo no puedo acusar absolutamente a todos. Habrá gente ahí ingenua que cree que realmente hubo un proceso de cambio, de redistribución de la riqueza y de otras cosas más, pero... Como lo dijo el presidente Moreno, detrás de esto hay una mafia, una gran mafia de sinvergüenzas que se han llevado el peso al país y que por supuesto se lo llevaron. Con el tiempo se esclarecerá no solamente se lo llevaron a sus bolsillos, sino que el poder ganado en elecciones, tal vez, como está en las delaciones y en los videos de las delaciones, fue financiado por los recursos corruptos de Odebrecht. Ahora, lo que resta conocer, doctor Vladimiro Álvarez, me es muy grato saludarle. Le comento que estamos con Alfredo Vergara y el joven catedrático universitario, señor doctor Gabriel Hidalgo. Me place tenerlo en nuestros micrófonos, doctor Álvarez. Le saludo con muchísima consideración. Yo lo que le digo es, número uno, el señor Mera asegura que quien negoció un acuerdo para que Odebrecht retorne a nuestro país es el vicepresidente Glass. Pero usted debe recordar, igual que este periodista, que el que hizo un alto a la discrepancia con las autoridades brasileñas fue el mismísimo presidente Correa, cuando recibió en su despacho al señor al señor Lula, que de un tiempo a esa parte se había convertido en un agente de negocios, en un agente de viajes. Andaba visitando a todos los gobiernos de América Latina, porque el presidente brasileño le instruyó de que hay que negociar con todos los gobiernos para que el Brasil se beneficie de toda la obra pública de la región. Usted me convalida esta circunstancia, es decir,
Esto fue un asunto más bien del presidente Correa y no, como dice Mera, del vicepresidente Glass. ¿Y por qué el pellejo, perdone por la vulgaridad, el pellejo del vicepresidente es más importante o menos importante que el pellejo del señor presidente? Esto podríamos convertirlo en un análisis un poco grotesco, pero análisis político al fin. Doctor. Gracias, licenciado Rosero. Realmente, en un gobierno, el vicepresidente y los ministros tienen que realizar las acciones concretas, específicas, para alcanzar los objetivos generales que el presidente de la República señala. En el caso específico de Odebrecht, efectivamente el ingeniero Jorge Glass Espinel ha manifestado en varias oportunidades y declaraciones públicas que él, ante los incumplimientos de Odebrecht, entre comillas, se reunió con el representante de Odebrecht en su oficina y luego de la discusión lo votó de la oficina. Así dijo textualmente. Así es. Lo votó de la oficina. A patadas. Y con eso, a patadas. Y con eso Odebrecht salió del país. Así fue. Pero luego, curiosamente, después de la reunión del presidente brasilero Lula con el presidente ecuatoriano Correa, se hicieron las negociaciones, según Alexis Mera, directamente con el entonces ministro Jorge Glass Espinel. Y que simplemente el presidente y él, Alexis Mera, fueron informados de los términos del acuerdo alcanzado por el entonces ministro Jorge Glass Espinel. Pero claro, el marco general de reconciliación o de admisión de regreso de Odebrecht al país tiene que haberse planteado con el más alto nivel entre los dos presidentes. ¿Cuáles eran los asuntos que los volvió a vincular en términos de intereses tanto ideológicos como también económicos? Bueno, indiscutiblemente la cantidad de contratos que estaban pendientes de suscribirse y aquellos que estaban pendientes de cumplirse o ejecutar. Y los intereses que hayan habido o las formas de persuasión, como usted mencionaba hace un momento, que hayan habido de por medio con los encargados de tomar las decisiones. Y como el propio Alexis Mera señalaba, el exsecretario jurídico de Rafael Correa, quien se encargaba y quien tomaba la decisión era la máxima autoridad de la institución. Y siempre la máxima autoridad de estas instituciones contratantes, lamentablemente, fue Jorge Glass Espinel. Usted me perdona porque quiero combinar opiniones. Está conmigo Alfredo y va a tener la bondad, doctor Vladimiro, de darnos también una opinión de lo que le pregunto. A ver, ¿por qué Alexis Mera exonera de toda responsabilidad? ¿Se exonera él? No obstante que era asesor jurídico de la Presidencia de la República y todo tiene que ser convalidado por él. Y luego, quien se hizo de a buenas y limaron asperezas, primero fueron tanto en el Brasil como en el despacho del presidente ecuatoriano Correa, aquí en Quito, los jefes de Estado de ese, digamos, ya Lula había dejado de ser jefe de Estado, pero eran compañeros líderes en el ámbito latinoamericano. Lula fue contratado prácticamente por el gobierno brasileño para hacer este tipo de contactos. ¿Usted tiene algún elemento adicional a lo que sugiere el periodista? Alfredo Vergara. A mí es la pregunta. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Voy a usarme tiempo de decir los nombres. A ver, yo lo que recuerdo, porque esto es un verdadero champús. Ahora, claro, a la distancia han pasado tantos años, 8 años en algunos casos.
en que ya todo el mundo puede dar su versión y cambiar la fecha. Un minutito. Siga. Tenemos una información de última hora directamente desde la Embajada del Ecuador en España, en la ciudad de Madrid, en la capital española. Nos atiende nuestro embajador Cristóbal Roldán. Creo que la comunicación se interrumpió este momento. Vamos a restablecerla. Pero queremos saber y llamamos la atención de especialmente familiares de todos los compatriotas que tienen igualmente familiares en la ciudad de Barcelona, en España, que ayer fue atacada por una circunstancia. ¿Estamos ya? Sí, muchas gracias. Estamos con Cristóbal Roldán. Embajador, buenos días. Tenga la gentileza. ¿Usted es el embajador, este momento, el embajador plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno español? ¿Aló? ¿Usted es el embajador plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno de España, Cristóbal? Sí, señor periodista, buenas tardes aquí, buenos días a toda la audiencia y a usted en particular. Muchas gracias. Queremos molestar al embajador a ver si es tan amable en darle a conocer a la ciudadanía ecuatoriana, especialmente al rubro de familiares que están deseosos de conocer qué ha indagado usted respecto de víctimas ecuatorianas en el atentado de esta víspera que avergüenza a la humanidad. Tenga la gentileza, don Cristóbal Roldán, de darle la información a la ciudadanía que más conozca. Tenga la bondad. Bueno, un hecho tan doloroso y condenable por toda la sociedad tiene que ser absolutamente repudiado, y así fue expresamente dicho por la señora canciller y por el señor presidente de la República, quien inmediatamente de haber conocido los hechos, bueno, los medios de comunicación ahora son tan eficaces y rápidos que posiblemente mucha gente allí en América se haya enterado con más rapidez de lo que se enteraron transeúntes o personas que no tenían en ese momento acceso a algún medio de comunicación acá en España. Entonces tuvimos expresas disposiciones, y efectivamente antes de yo ir a recibir estuve en permanente contacto con el señor cónsul del Ecuador en Barcelona. ¿Quién es? Ciertamente él estaba... Perdone, ¿quién es el cónsul nuestro en Barcelona? Richard Olivo. Ok. Richard Olivo. ¿De reciente designación tal vez? No. ¿Es funcionario antiguo? Sí, es un funcionario antiguo que salió inmediatamente al consulado y se puso al contacto con los mozos de escuadra. Efectivamente, como ustedes habrán podido ver allá las imágenes de televisión, se hizo un cerco por seguridad y se impedía el acceso de todas las personas y por supuesto también del cónsul allá, pero recabó información y de momento no habíamos creído que había alguna víctima ecuatoriana, de lo cual yo, como creyente que soy, agradecíamos a Dios tal bendición. Pero a la 1, 2 de la mañana, ciertamente yo todavía no le cojo el horario porque estoy recién llegado hace 9 días y me llamó, entiendo, yo creía que ella era a las 6 de la mañana de aquí y era recién la 1 y me informó que efectivamente habían 2 personas, 3 había sido inicialmente la información que les dieron ya los médicos, no los mozos de escuadra, sino a los médicos ya les informaron que 3 eran de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos se desvirtó porque efectivamente no era ecuatoriano sino venezolana y únicamente 2 eran las víctimas heridas ecuatorianas. Una de ellas ayer se le hizo la evaluación y salió inmediatamente ya a su hogar. Y otra está están realizando ahora unos chequeos y posiblemente salgan en las próximas horas. ¿Qué impactos recibieron? Perdóneme, sin perjuicio de eso, yo había planificado viajar mañana a Barcelona y estaré no solo con las 2 personas heridas, las 2 señoras, sino también con la comunidad de migrantes para manifestarles nuestro respaldo, ¿no? El presidente Moreno, el gobierno del presidente Moreno está permanentemente atento
a estas situaciones de dolor que está pasando no solo los ecuatorianos, sino yo creo que, como usted muy bien lo dice, señor periodista, es la humanidad entera la que le causa este dolor. Imagínense lo vulnerables que resultamos aquellas personas que podemos acudir a una calle o a un evento masivo y estamos expuestos a una manifestación lamentablemente criminal y que no vamos a poder permitir. Sin duda, si aunamos esfuerzos, todos venceremos. No puede ser que el mal esté sobre el bien. Desde luego. Señor Roldán, ¿qué instrucciones ha recibido de la señorita canciller, si es tan amable? María Fernández Espinosa debe haber platicado con usted, tal vez. Sí, nosotros yo apenas supe del tema, le dije que inmediatamente le estaré informando y efectivamente, como es tan trabajadora la señora canciller, le recibió llamadas a altas horas de la madrugada mías y me estaba recabando información, información que lamentablemente no podía ser exacta porque las fuentes de información nuestra, que en inicio eran los mozos de escuadra, que es lo que allí llamaríamos una policía municipal. Los mozos de escuadra trabajan únicamente en la comunidad de Cataluña. Medio taurino el asunto, ¿no? No, nada que ver. Sí, claro. Por el contrario, son los guardianes de la seguridad pública allí en la comunidad catalana. Pero por el nombre, digo, ¿no? No tiene nada que ver, señor periodista. Y de ninguna manera. Aquí hay el doctor Alfredo Vergara, que es un experto también en tauromaquia, y entonces él me está convalidando cosas que usted nos manifiesta, embajador. Bueno, muchas gracias. Estaremos al tanto. ¿Cuándo dice que viaja a Barcelona usted? Mañana a primera hora tomo el primer tren para estar con la comunidad ecuatoriana, que yo creo que algo que hay que rescatar en estos 10 últimos años de gobierno es un permanente contacto del gobierno con los migrantes. Yo tengo la enorme satisfacción de ver esa atención permanente. Yo el día sábado hicimos una manifestación, un evento deportivo artístico con la comunidad aquí en un barrio de Madrid, en Usera, donde vemos que los migrantes se sienten protegidos, se sienten atendidos, si me permite el término, del gobierno. Yo creo que es algo que hay que rescatar. Desde luego. Cristóbal, muchas gracias. Qué gusto el haberle saludado, un abrazo especial para usted y para todos los ecuatorianos. Gracias, embajador. Tenga la bondad entonces de continuar, don Alfredo Vergara, explicándonos el asunto. Esto tenía ventajosamente, creíamos que la cosa era mucho más conflictiva para nuestra población y algún rubro de víctimas de este terrible atentado que ha conmocionado a toda la humanidad en Barcelona, España. Ventajosamente tenemos una herida que está en proceso de sanación y otra ya ha abandonado la casa de salud en la que fue atendida. Va un buen hombre a la embajada, me parece, a él lo conozco porque era un periodista taurino durante muchísimo tiempo, muy aficionado, y por eso creo que el señor presidente le ha escogido, no, eso por vacilarle. Yo tampoco no veo ninguna razón. A ver, usted nos decía que su hipótesis es... A ver, yo me baso en los hechos reales como uno los vio, no en lo que se dice después y cosas que han salido a oscuras. ¿Cuáles son los hechos reales? Los hechos reales es que un día, no recuerdo el año, debe haber sido 2008, al comienzo del 2009, el presidente Correa salió en una sabatina al Júpiter tonante, mandó más allá de Alejandría, es decir, les mandó hasta el Cairo a Odebrecht, ¿no? Por mil razones que habían incumplido, etcétera, etcétera. El tema de San Francisco. Claro. Eso es lo que se vio. Sí. Posteriormente, años después, hace unos pocos meses, diría yo, tenemos la versión del vicepresidente, que él también le sacó a patadas a un representante del Odebrecht de la oficina. Nunca quiso decir que por qué se indignó tanto. Cuando alguna periodista, creo que fue que le preguntó cuánto le ofrecieron, se negó a decir eso. Es decir, pues ahí tenemos... Le insultó a Concienciao y se molestó el vicepresidente. Ahí tenemos dos versiones, no sabe cuál es cuál. Ahora Alexis Mer está diciendo que fue Glass el primero.
Sí. Porque ahora ya le echan la culpa a él. Ahí viene la parte labrada. Tenga la bondad de explicarnos por qué el señor exsecretario o secretario hasta ahora jurídico de la presidencia le quiere liberar al expresidente Correa de esta responsabilidad. Y le ve al hombre que aparentemente, incluso para ellos, ya está caído. Claro, precisamente por eso los fusibles, cuando se queman, hay que reemplazarlos. Es así de clarito. Y se dice... En este momento el mejor fusible es Glass que Correa. Era porque ya cumplió su papel de fusible. Si el fusible se quema, el foco también puede caer. Hay que poner otro fusible. Hay que reemplazar al fusible. Y ese fusible puede ser reemplazado con José Serrano o con Patiño, o con yo qué sé. Quizás no sea con el propio Moreno, que es lo que yo mucho me temo que se está... ¿Por qué dice eso usted o tiene y nos confiesa ese temor? ¿Por qué? El que se cambie el fusible, que se le ponga al presidente Moreno. Que se cambie de foco. Por lo que está pasando. Tenemos entendido, y la de la presidencia no han negado, que está viajando una comisión, creo que ahora o mañana, de 2 personas, tal vez probablemente van con ayudantes, Gabriela y Patiño. Gabriela va de representante del Congreso. ¿Quién le nombró? No sé. Y Patiño va a nombre del propio presidente Moreno. Bueno, eso dicen. Esto van a rectificar. Eso yo no creo. Públicamente. Porque sería de una incongruencia espantosa. Total. Pero el problema es que en la presidencia... O nos está engañando. No puede ser. Pero de la presidencia esto sucedió el día de ayer en la mañana. Es un atrevimiento de Patiño. Totalmente. Tomarse el nombre del presidente, decir yo voy en representación de él, y casi lo dijo de esa manera. Así lo dijo, pero de la presidencia no hemos oído nada. Mientras no se oiga un desmentido de él, tenemos que creerle a Patiño. Recordemos que Patiño está aquí desde hace más de 10 años. Recordemos los Pati videos iniciales, que fue el primer escándalo a los 3-4 días de posicionado el gobierno de Rafael Correa. Es decir, estaríamos hablando del 18, 19 o 20 de enero de 2007, que ya hubo el primer escándalo con los Pati videos. Después hubo las Pati valijas y un montón de Patis más que iban por ahí. Es decir... Y hubieron 2... que hoy esté de representante del nuevo presidente que supuestamente está en conflicto con el expresidente Correa, el nuevo presidente, digo, a mí me parece totalmente inverosímil. Pero estamos viendo lo que sucede en el Ecuador. La lentitud con la que avanza todo, no únicamente esta parte de la investigación de la corrupción, sino incluso estos entreveros políticos que existen entre las autoridades. Y bueno, pero volviendo a lo nuestro, a lo de Odebrecht, en mi memoria, y tengo más o menos buena memoria, porque me gusta leer, el que despidió a Odebrecht fue Correa, públicamente, y quien nuevamente le dio pocos meses después, un par de años después, la bienvenida a Odebrecht fue el mismo Correa. Lo de Glass es posterior, es una versión propia de él, que por qué lo habrá hecho no sé, tal vez un poco para salvarse. Pero esa es la cuestión. Lo que sucedió públicamente fue Correa el que despidió, y Correa el que dio las bienvenidas. Y también Correa el que después les abrió totalmente las puertas a Odebrecht. Ahora sí, tengan todos los negocios a dedo, y ahí viene lo que decía aquí pues el doctor Gabriel Hidalgo, que ya desde Montecristi, y también usted creo que lo mencionó este ratito, no recuerdo si lo oí mencionado en este mismo programa, se abrió todas las puertas a que Odebrecht pueda funcionar a dedo y muy bien pagado. Después, ya con las declaraciones últimas oficiales de hace 2-3 meses, ya nos enteramos pues que por qué es lo que los funcionarios del Ecuador, todo el gobierno, se portaban tan bien con Odebrecht por las declaraciones de Odebrecht. Esos son los hechos. Lo demás son acomodos que se dan ya después que los hechos han pasado. Doctor Hidalgo, ¿usted le podría conversar con el doctor Álvarez Grau, que es una autoridad jurídica y moral más que todo de nuestro país, sobre qué aspecto que le preocupe a usted como un joven catedrático de nuestro país? ¿Qué le preocupa de este episodio a usted? Es un episodio gigante.
del cual quieren aprovecharnos nuevamente con una estratagema de engaño, especialmente a los ciudadanos con poco conocimiento de cómo se han dado las cosas. ¿Cómo podríamos ilustrarle a esa gente para que entienda qué mérito, qué antivalor contiene este episodio que estamos tratando de analizar con objetividad? Gabriel. Sí, buenos días al doctor Álvarez. Más que preguntarle, quiero comentar con él. Si él desea coincidir conmigo o corregirme, pues yo le pido que se dirija a mí en esos términos. Usted acaba de preguntar algo que me parece que permite entender otras cosas. Acaba de preguntarnos por qué Mera está defendiendo o intenta defender ahora a Correa y tratarlo de marginar del asunto y, utilizando la figura del doctor Vergara, quemar el fusible que representa Glass para sustituirlo con otro fusible. Yo diría, por la misma razón que Vaca Mancheno no abre instrucción fiscal en contra de Glass. Por la misma razón, porque hay una lucha fratricida interna en este momento en Alianza País. Y hay una lucha cuya confrontación va a terminar liquidando a las facciones internas. Hay una facción interna débil, pequeña, pero es la que tiene el poder, que es la facción de Moreno. Y hay otras facciones, por supuesto, la facción de Serrano, la facción de Glass y otras facciones que están, algunas dubitando por quién decantarse, como decía el asambleísta Yunda, que es el caso de un hijo de padres que se están divorciando, no sabe con cuál de ambos irse. A mí me parece una versión caricaturesca de alguien que tiene que ostentar su función con un poco más de solemnidad. Bueno, hay una lucha fratricida interna. Y claro, hay versiones interesadas, versiones que favorecen la interpretación a favor de Glass, a favor de Odebrecht, a favor de la corrupción, que es esta versión que interpreta el artículo 20, numeral 10 de la Constitución, que dice que para abrir instrucción fiscal se necesita una autorización de la Asamblea. Eso no es cierto, porque el artículo dice expresamente enjuiciamiento. Y el enjuiciamiento se refiere al juicio. Y una interpretación en materia penal no puede ser extensiva. El enjuiciamiento es el juicio. Y son dos etapas distintas, la de juicio que la de apertura de instrucción fiscal según el procedimiento penal del Código de la materia. De tal manera que yo veo que lo que está haciendo Vaca Mancheno es esperar a ver qué sucede, porque él ya, ahora mismo, con los informes de la Contraloría en el caso Sangue, del campo, dice. Del campo Singue. Y con otros informes de la Contraloría que establecen indicios de responsabilidad penal, ya podría abrir una instrucción fiscal. No lo hace precisamente porque están protegiendo, como Mera, al presidente Correa. Eso quiero preguntarle, quiero intentar coincidir con el doctor Álvarez, o bueno, y si quiere discrepar conmigo en buena hora. Doctor Vladimir, tenga la bondad de Guayaquil. Bien, definitivamente coincido con el doctor Hidalgo en el sentido de que hay toda una trama de intento de protección a funcionarios del gobierno de Rafael Correa, incluyéndolo a él. Lo importante en esto, y también lo ha señalado el doctor Hidalgo, es no desviar la atención ciudadana, la atención de los medios de comunicación, la atención de los medios jurídicos y la atención del gobierno que quiere pasar a la historia del licenciado Lenín Moreno sobre algo fundamental en materia procesal. Primero, hay que investigar, y ya es públicamente conocido, cuáles son los hechos de corrupción que se han dado en el gobierno de Rafael Correa, no solamente respecto a Odebrecht, sino respecto a las compañías chinas, a los contratos petroleros y a los contratos en el área hidroeléctrica, en el área de telecomunicaciones, en riesgo
y encauzamiento de ríos y otros, como decía el propio Alexis Mera. Los hechos. Hay indicios más que suficientes para que el fiscal empiece ya y desarrolle la instrucción penal correspondiente contra quienes aparecen implicados por los indicios. Y luego el establecimiento de los responsables. Y cuando hablemos de responsables, hay que recordar una y mil veces que de acuerdo con nuestra legislación, no solamente es responsable quien firmó el contrato, no solamente es responsable quien recibió directamente la plata, y ahí viene la gran pregunta que permanentemente se hace en las calles y que yo la hice hace más de 25 años, ¿dónde está la plata? Hay además que investigar los responsables directos, materiales, responsables intelectuales, autores, cómplices y encubridores, aquellos que permitieron que esto se haga. Antes del gobierno del economista Rafael Correa, para firmar un contrato en el sector público se requería informe previo del Contralor General del Estado y de la Procuraduría General. En el gobierno de Correa se eliminó ese requisito previo. Antes se requería hacer licitación y concurso de ofertas previo a una contratación para escoger la más conveniente a los intereses del Estado. Se declaró la emergencia eterna en este país para la firma de contratos, eliminando esto y pudiendo dar a dedo. Allí hay responsables también, quienes permitieron este ambiente en base al cual se han cometido todos los actos de corrupción. Y allí seguiremos andando. Y allí el pueblo ecuatoriano tendrá que saber, y las cortes, los tribunales competentes deberán sancionar a los responsables cualquiera que sea el nivel de ellos. Doctor Álvarez, yo recordaba objetivamente que quien recibió en su despacho, vuelvo y repito, para nuevamente canalizar la cooperación, entre comillas, o el matrimonio comercial constructor entre Ecuador y Brasil fue el señor presidente Correa, porque lo recibió a Lula en el despacho y después de ese encuentro resultó que informó el señor presidente de que había sido hiper exitosa esa plática con el expresidente Lula de ese entonces y el acuerdo que se había fijado nuevamente para matrimoniarse con Brasil en estos negocios gigantescos, que son en los que invirtió la mayor cantidad de dinero del boom petrolero que vivió por el lapso de 7, 8 años la administración de Alianza País. Entonces ahora al principal jurídico de la Casa de Gobierno le parece que hay que aislarle de ese contacto o de ese renovado convenio con el Brasil al presidente Correa y responsabilizarlo al presidente Glass, que fue a cumplir formalidades en Brasil, pero una vez que ya tanto el presidente Correa como el expresidente Lula, a nombre de todo el Brasil, habían convenido, digamos, restablecer relaciones comerciales macanudas de esta cantidad de contratos que después vinieron. Entonces, ahora le quieren disculpar porque, le pregunto a usted, ¿el vicepresidente está caído? El licenciado Rosero, para terminar por mi parte, el propio exsecretario jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera, en sus declaraciones dijo que los acuerdos que realizó Odebrecht para retornar al país fueron hechos directamente por el entonces ministro Jorge Glass Espinel.
Pero en algún momento, así lo dijo, el presidente y él, Alexis Mera, fuimos informados de los términos del acuerdo. Es decir, que lo sabían todo. Y probablemente antes de que se llegue al acuerdo, antes de que se firme el acuerdo, antes de que se dé lugar a los flujos propios del acuerdo. Entonces allí están los diversos niveles de responsabilidad penal y o civil en su momento, que deberá determinar la justicia ecuatoriana si es que recupera realmente su independencia frente a las presiones políticas del gobierno. ¿Y cuáles son esas responsabilidades que generan el haber auspiciado esas negociaciones para el presidente Correa? Esas responsabilidades tendrá que establecerlas, por una parte, la investigación del fiscal y luego los aportes que se hagan, los hechos que se demuestren, las pruebas que se aporten dentro del juicio penal propiamente dicho, como bien señalaba el doctor Hidalgo. Le agradezco mucho su gentil concurrencia y afecto al programa. Muy amable, doctor Vladimiro Álvarez. Muchas gracias por su cooperación. Entonces, ¿cómo queda todo esto en cuanto a responsabilidades? Cuando ya los juicios, cuando ya los procesos, las autorizaciones de determinados contratos y todo lo demás respondan a la médula de que hicimos un convenio entre Brasil y Ecuador, macro, y de allí van a decirlos, nosotros como funcionarios de segundo o tercer nivel, lo único es que cumplimos con nuestra obligación. Nos dijeron, pero esto fue responsabilidad mucho más alta de los gobiernos, van a decir, ¿no es cierto? Y entonces quiere curarse en sano la administración Correa, le pregunto a usted, Gabriel. Bueno, los funcionarios que hayan participado en actos de manifiesta corrupción no pueden esconderse detrás del desconocimiento de la ley, tampoco pueden decir que responden a una disciplina castrense. Si hay un acto de corrupción y saben que existían contradicciones con la ley en términos no solamente de legalidad, de legitimidad, sino además en términos morales, podían renunciar y no renunciaron. ¿Por qué Carlos Pareja Llanuselli se mantuvo hasta el final defendiéndose y diciendo que no formaba parte de esto y ahora resulta que vuelve a dar una versión contradictoria con la de él mismo? Pues eso lo tendrá que definir la justicia, pero ya hay algunas contradicciones en torno a eso. Cuando se abre una instrucción en materia penal, se formulan cargos. Yo quiero agregar algo más a lo que decía el doctor Álvarez, y es que si se formulan cargos de naturaleza penal en contra de los responsables de esto, incluyendo al vicepresidente Glass, inmediatamente procede el juicio político. Estoy diciendo esto porque el presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, dijo que no hay indicios de responsabilidad. Dijo más o menos en un trabalenguas que se reduce a lo siguiente, dijo, el juicio político no es político sino penal. Se necesitan indicios de naturaleza penal para poder enjuiciar a alguien. No, señor Serrano, el juicio político es político. Pero si quieren indicios de responsabilidad penal, se pueden definir a través de la apertura de una instrucción fiscal donde ya se formulan cargos. Y bien formulados los cargos, procede inmediatamente el juicio político. Pero hay medidas urgentes, no solamente estas, sino otras. Por desgracia, los sectores pluralistas de la Asamblea Nacional, en los que se incluyen las curules ocupadas por asambleístas oficialistas cuanto por asambleístas de oposición, no se visibilizan con facilidad, no se visibilizan con facilidad. Pero en cuanto se puedan visibilizar y en tanto los sectores que quieran defender al gobierno de Moreno, a la transparencia, hay ya una encuesta que dice que hay el 56% de los ecuatorianos que creen que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Y hay otra parte de esa población que lo duda y hay otra parte que no lo sabe, pero más de la mitad de los ecuatorianos creen que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Pues eso tiene que expresarse. ¿Qué porcentaje duda? Si le tiene a mano la encuesta. Sí, tengo aquí a mano.
Tengo aquí a mano, permítame revisar. Claro. 922. Pero hasta que pueda encontrar. Ah, no, aquí lo tengo. Vamos a ver. El 58.63% cree que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. El 24.22% no sabe y el 17.15% cree que no. Es decir, una minoría importante, pero minoría al fin, que no se compara con el 58, casi 59% de ecuatorianos, cree que el presidente Moreno está luchando en contra de la corrupción. Vamos a expresarlo esto en términos de distribución de curules en la asamblea. Pues ese grupo, ese porcentaje debería expresarse en términos de número de asambleístas que puedan votar a favor de, por ejemplo, destituir al vicepresidente Jorge Glass en caso de que se encontraran indicios de responsabilidad política que sean condicionantes para su destitución, su censura y destitución de sus funciones. Especialmente porque, y por esto he venido sosteniendo, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, según la Constitución, no necesita ninguna autorización para formular cargos de naturaleza penal y abrir una instrucción en contra del vicepresidente. La negligencia de ¿a quiénes otorga usted? Con eso terminamos, Alfredo. A ver, yo creo que la negligencia comienza desde la presidencia pues, del expresidente Correa. Él fue el encargado. No, la negligencia para juzgar, ¿no? La negligencia para juzgar. Bueno, yo creo que con él. Él debía haber sido el principal interesado en aclarar todo esto. Nunca lo fue. Siempre tapó. Al comienzo, volviendo a lo de Odebrecht, él fue el primero en atacar y el primero en defender a Odebrecht. En el transcurso de pocos meses cambió hasta la fecha, hasta que salió. O sea, no nos podemos dejar engañar por pequeños cantos de sirenas. ¿Usted cree que el señor presidente conocía de todos estos negociados? Yo le conozco al presidente Correa muy bien, desde antes de ser presidente, éramos colegas, le conozco muy bien. Cuando él me pidió que sea superintendencia, y un poco le negué sin decirle. Usted tuvo Claro, yo sé, el primer año que me insultó. Entonces, no es un buen testigo usted. No soy un buen testigo, porque el primer año la gente ya se ha olvidado, pero yo fui el primer que inauguró de parte de los insultos en todas las sabatinas. Así fue. Y que no logró. Cuando usted se estrenó me siguió juicio político, le gané el juicio político. Durante un año tuvo que pedir asistencia o ayuda a la Asamblea de Montecristi. Fue la Asamblea de Montecristi que declaró vacante mi cargo. Fue lo único que me pudieron acusar. Pero no quiero alegar. Sin duda, el principal responsable de lo bueno y lo malo del presidente Correa. Que este rato se lo trate de negar con Alexis Mera de por medio, o el vicepresidente, o Cayapa y todo, para mí son una especie de sueños de perro puertos a través de esto. Usted dice Capaya. Capaya, sí. Perdón, me equivoqué. Mire, lo que yo quiero decir, y un poco para terminar, porque para mí es mucho más importante. Lo importante es lo que se viene. Lo que se viene para el país. El día de ayer o anteayer, a Transparencia Internacional, que habla de la corrupción en el mundo, pone a Ecuador en el tercer sitio, como el país más corrupto que existe. Eso es gravísimo. Primero. Segundo, ya en las comunidades internacionales, en los Estados Unidos, en el Estado Federal, en Europa y todo ese tipo de cosas, a Ecuador no se le acusa de lavado de capitales, sino de blanqueo de dinero. ¿Cuál es la diferencia entre blanqueo y lavado? El blanqueo tiene que ver con corrupción. El lavado, en cambio, tiene que ver con cuestiones de crimen de lesa humanidad, narcotráfico, cuestiones de armamentos de arma, apoyo al terrorismo, etcétera, etcétera. Hay una diferencia muy clara, a pesar que aquí en la prensa y en todo el mundo confunde las dos cosas. Lavado es lo mismo que blanqueo. No, blanqueo es corrupción. Incluso abogados y jueces confunden. Confunden eso. Blanqueo, que es a lo que se acusa el Ecuador, tiene que ver exclusivamente con corrupción. Ahora, a lo que voy yo, de hoy a futuro, si nosotros volvemos con Odebrecht, se
cunde esta desconfianza que se tiene en el buen nombre del Ecuador, y nosotros necesitamos recuperar esa confianza de manera urgente si queremos una reestructuración de nuestra deuda y queremos ahorrarnos unos 3 o 4 mil millones. Porque estamos en tercer lugar de los más corruptos. Un informe de Transparencia Internacional ubica a Ecuador en el tercer lugar de los países más corruptos de Latinoamérica. En el país, analistas hablan de la existencia de toda una red, ya no solo de corrupción, sino de impunidad. Hace 8 meses, en enero, un informe de Transparencia Internacional ya hablaba del caso Odebrecht y ubicaba a Ecuador como el tercer país más corrupto de Latinoamérica. Mientras esto es lo que decían en ese mismo mes las autoridades de nuestro país. Contra el tío del vicepresidente de la República. Dice que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Un feliz fin de semana. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todas las personas que han sido concurrentes a emitir opiniones muy importantes en el curso de esta semana sobre temas tan gravitantes y que señalan un porvenir de nuestro país bastante complicado. Muchas gracias al doctor Alfredo Vergara, al doctor Gabriel Hidalgo, a Vladimiro Álvarez. Yo prefiero la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en